presentador de televisión británico Joel Ross dijo: nunca subestimes el poder de un cliente enojado. Un cordial saludo y bienvenidos a Caso Cerrado. Y yo tengo que lidiar con los clientes enojados tanto tiempo, porque casi siempre sale alguien aquí indispuesto. Pero bueno, ¿qué se va a hacer? Recibir el primer caso de hoy. Señor director, que pasen los litigantes. Cuando hay ganas de evolucionar, el prejuicio va en contra de ese bienestar. Cuando uno está pagando por meditación y evolución, también tiene derecho a exigir. Buenas tardes, bienvenidos. Andrés, estás demandando a María Lucía. Explícame por qué la estás demandando y qué exiges para resolver este caso. Buenas tardes, doctora. Buenas tardes. Yo la estoy demandando, ella es una paciente mía, una alumna en la academia, y la estoy demandando por el monto de $10.000, que es el valor de un trimestre en la academia, y adicionalmente por $8.400, que son los daños que hizo en una sesión, y también que pida perdón. ¿Perdón? Que pida perdón a nuestro profesor, ya que lo agredió no nada más verbalmente, sino físicamente. Ok, el monto total es $18.400, lo que estás exigiendo en finanzas. Ahora explícame, por favor, los detalles de esto, qué fue lo que ocurrió, de qué es esta academia, explícamelo todo. Ok, bueno, doctora, yo tengo 10 años ya con esta academia. Nosotros brindamos muchos tipos de servicios. Evidentemente hemos evolucionado, brindamos servicios de yoga, Ashanti, Shavanasa, Vinyasa. Últimamente desarrollamos un servicio, esto por unas técnicas. Yo viví en Nueva York mucho tiempo y allá lo traje y son movimientos en seco. ¿Y cómo terminamos? Son movimientos donde los pacientes que vienen a nosotros vienen con un trauma, a veces emocional, sentimental, por abusos, por enfermedades, por muchas cosas. Y este es el servicio que María estuvo adquiriendo. Okay. De hecho, yo traje un video que se lo di a producción, donde muestro la técnica. Ajá, la técnica. Ok, vamos a ver, señor director, la técnica. Aquí en nuestra academia tenemos más de 10 profesores donde le hacemos rotación para que todos nuestros alumnos tengan el mismo beneficio. Últimamente hemos estado involucrados con una nueva técnica donde aplicamos movimientos en seco que se asemejan a lo sexual, pero nunca está involucrado, o sea, nunca hay tacto. La alumna puede estar encima en una posición superior y uno hace los movimientos. Con estos movimientos nosotros trabajamos los sentidos y la emoción del individuo, ganamos su seguridad, curamos nervios, le mejoramos el estado emocional a las personas. ¿Y esta técnica la trajiste de New York? Sí. En Nueva York, ok. Bien, ok. Bueno, es una técnica que nos ha funcionado. Sí, bastante. Mira, hemos tenido excelentes respuestas, pacientes muy felices, y que se han recuperado, ¿no? Que es lo importante. Ok, ¿y qué fue lo que pasó con la señora? Bueno, María empezó con un trimestre excepcional, la verdad es que ningún tipo de problemas. Se ausentó unos días. Cuando regresó, ella estaba acostumbrada a que la atendiéramos o mi persona o Fernando, otro profesor. La atendió otro profesor, José, una persona muy experimentada, y a ella no le gustó el profesor. Una momia. No le gustó el profesor y actuó de una manera que, o sea, me parece una falta de respeto total.
agredió a José, empezó a lanzar la cama, destrozó todo el cuarto, rompió vidrios, candela, etcétera. O sea, ¿llamaron a la policía? claro, aquí tengo el reporte policial. Por favor, déjame ver qué Se hace un estimado por 8.400. ¿Y la detuvieron a la señora? Pues la arrestaron, estuviste un tiempo detenida, claro que sí, y cargada con desorden público, mala conducta en el centro de yoga. Tuvo un ataque de enojo, causando daños físicos a espacios, agresión verbal a uno de los maestros. Los daños al centro consisten de daños a las camillas, a las mesas, a las botellas de aceite, velas, etcétera. Y más allá de los daños, ella causó una situación de estrés al resto de los estudiantes. Daño estimado de $8.400. Entonces, esto que me das aquí es un consentimiento donde la persona firma para consentir que lo toquen, me imagino yo, entre otras cosas, ¿no? ¿Este es el contrato de ustedes? Sí. Para que se le preste el servicio. Salen las horas, salen los... Y la membresía de $40.000 anuales en 3 plazos. Ajá. Perfecto. Ok. ¿Algo más en tu demanda? Bueno, que nos ofrezca las disculpas también al profesor. A mí me gustaría unas disculpas también. Mira, nosotros nos la tratamos. Y que pague lo que debe. Ah, bueno, por supuesto. Que pague los 8.400 y lo que le resta del contrato. Claro. Ok, perfecto. Ahorita le toca el trimestre. Ok. Bueno, María Lucía, ¿cómo respondes? Doctora, buenas tardes. Buenas tardes. Con usted buenas tardes, pero aquí con el señor nada buenas. Ok. A ver, le cuento. Tengo que comenzar, pues, por cómo llegué yo a este instituto. Una tarde de amigas, una amiga mía me dijo que pues, existía este instituto, que era excelente, que las personas que trabajaban en ese instituto eran hombres jóvenes. Pues nosotras somos ya mujeres de más de 40 años, pues no vamos a querer hombres mayores. Querían, pues, me dijo de los hombres jóvenes. ¿Pero para qué lo quería usted? Para relajarme. Ah, ok. Para relajar, porque es que llegar a la casa estresada. Ajá. Entonces yo prefiero llegar como relajadita. Ok. Entonces, ¿qué pasó esa tarde? Me dio todos los datos de ese centro. Me fui esa tarde, pedí cita, hablé con Andrés y él, pues muy amablemente me dijo que la primera cita era gratis, que era pues una demostración. Me paseó por todo el centro, me llevó a como a 4 o 5 salones, los hombres súper lindos, simpáticos, más o menos pues así como lo ve, pues cualquiera se emociona, cualquiera. Entonces... Ya ves lo que estaba buscando, ¿no? Porque... No. Entonces, bueno, esa tarde fui, la pasé delicioso y así empecé a ir como 3 meses. Yo me tuve que ausentar 1 mes porque me fui de vacaciones, pero cuando regresé al sitio, uno está pues con los ojos cerrados, pues en una posición pues como de tranquilidad. Cuando llego yo y abro los ojos, y yo sí sentí unas manos frías, temblorosas, el olor de la persona nada que ver, y abro los ojos y me encuentro un viejito que más bien parecía sacado de la momia. Y no eran las manos que normalmente, eran unas manos temblorosas, frías y el olor nada que ver. Además como la energía. Cuando abro los ojos y lo veo, pues me asusté. Entonces yo le dije que no me tocara más. Ok. Y entre más le decía que me tocara, más me tocaba. Doctora, créame, cualquiera se pone, o sea, yo me sentí violada. Ok. En ese momento me sentí violada. Porque usted le decía que no y Que él no me continuaba. tocara y él seguía tocándome. Pero le explicaba por qué no le hacía caso a lo que usted le pedía. No, que lo único que me decía era que él era experto, que era experto. ¿Cuál experto? No era experto. Doctora, José, que es el profesor, tiene más de 30 años. En estas técnicas. En estas técnicas, brindando este servicio con nosotros. Tiene 10 años, bueno, enseñado Pero es que, a mí, doctora, un hombre ya después de los 70 años, créame si que una no hay persona está buscando, no sé cuál es el morbo, o sea, no sé, no sé. Entonces, ¿qué pasó? Entonces tuviste una reacción negativa. Claro, porque entre más le decía que me tocara, él más me tocaba. Y yo, pues, doctora, créame que ya me sacó de mis casillas, lo empujé, pues es tan viejito el señor que no se pudo sostener. Ya saqué conclusiones como es. Y se cayó. Y se cayó. Y pues en el momento en que él se cae, pues yo me pongo más furiosa todavía de lo que estaba
y ya empiezo de verdad pues, a romper las cosas porque él volvió y se paró y a seguir otra vez tocándome. Que no, O sea, que lo dejara y que lo dejara y que lo dejara. ¿Y usted no tenía la opción de quizás largarse del cuarto e ir a buscar a otro de los chicos y decirle, mira, ese profesor no lo quiero, no me gusta? Cuando salía al lógico. pasillo en ese momento, usted no estaba ahí, usted no puede hablar. Pero es lo más lógico, o sea, cuando no te gusta el servicio, cuando yo salía al pasillo, no había absolutamente buscas a nadie. alguien que te ayude, que ¿Usted te estaba cambie ahí? el profesor. No, yo ¿Usted no estaba, ahí? yo no estaba. Ya que le dio Pero como es lo más, lo una más perretita, lógico. es una perreta. Doctora, yo me siento, no es porque, o sea, claro que tengo la razón, yo porque tengo que pagar, yo porque tengo que pagar $10,000 de una membresía que ya en este momento no la estoy tomando. Si es en el momento en que yo regreso es cuando ya tengo que comenzar otra vez, empieza el siguiente trimestre y es ahí donde tengo que pagar. Esa primera sesión se supone que ahí ya otra vez comenzaba la membresía. ¿Por qué tengo que pagar por algo que yo no estoy Hay un No, usando? señora, contrato usted está dividiendo la firmado. membresía en pedazos. Pero esta membresía es por $40,000. Pero entonces, ¿por qué me engañó él el día que me llevó, me dio el tour por todo lado? No ¿Por qué no me engañaba a mostró nadie. a ¿En qué te todo el engañó? mundo? Sí me engañó, doctora. ¿En qué te engañó? En que las personas que estaban ese día eran todos jóvenes. ¿Dónde estaba el viejito? A ver. Y ¿A dónde lo usted, tenía? usted fue a una hora de la mañana donde no está. Doctora, ahí en el contrato Lo sale, dice que hay de rotación, profesores. que Yo no hay sé qué ella 10. está hablando. Aquí lo ¿Por qué no nos dice. dijo- por qué no me dijo la rotación? Señora, aquí dice que hay 10 profesores y que estos se rotan. O sea, ¿usted llegó a conocer a los 10 profesores? No. Entonces, ¿usted asumió mal? Ni preguntó por ellos. Ella lo que Usted está es asumió mal. discriminando. Pasemos Lo que al está es testigo del discriminando. demandante. ¿Perdón? Claro, Demandante. está discriminando porque, mire, nosotros tenemos profesores de, No, de sí, color, sí, de, sí. de edad, de... No, aquí hay una Sí. forma de discriminación. Usted está Pero es discriminando. que era un viejito, en serio, era un viejito. ¿quién sabrá qué se déjeme imagina decir esta una señora cosa. cuando le hacen A los mí masajes? hay viejitos que me han dado los mejores masajes del mundo. Por favor, porque la técnica es la técnica. A ver una cosa, y si hubiera sido una profesora mujer, ¿qué hubiera pasado? Pues no sé, nunca me tocó con una persona, una mujer nunca me tocó. Siempre ¿Pero me le hubiera tocaron. molestado? Señora, Le hubiera molestado. pues sin probar, no sé. Ok. Buenas tardes. Hola, buenas tardes, ¿Tu doctora. nombre? Ana. Y estás aquí apoyando al demandante. Vengo Ok. de parte del profesor Andrés. Ok. Soy alumna de la academia, venía por autoestima bajo y ellos me ayudaron hace muchos años, tuve más de 3 años con ellos, con muchos profesores, se portaron súper profesionales en su trabajo, nunca tuve ningún problema, de hecho habían profesores de todas las edades, raza, color, o sea, no hubo ningún problema. No sé cuál es el problema de la señora María, creo que se confundió de academia y buscaba otra cosa. No, yo nunca, en los 3 años que tengo, de verdad, yo nunca tuve ningún problema. Ningún problema. ¿Y estás satisfecha con el Estoy servicio que satisfecha con el servicio y de Ok. verdad que ¿Tú es súper conoces profesional. al señor viejito profesor que está Ahí lo hablando tiene, hace- doctora. Claro, Ahí el está el profe, señor. claro, el Ahí lo profesor tiene, tan José. viejito que está bastante bien. Ay, Súper doctora, con las manos profesional. encima. ¿Tú recibiste el Claro, trabajo de él? sí. Ok, perfecto. ¿Cómo está, don José? Buenas tardes, doctora. Buenas tardes. Bueno, yo llego y empiezo a darle, yo la veo ya con los ojos cerrados, empiezo a darle mi masaje normalmente, como yo acostumbro por la experiencia que tengo, que llevo 30 años de experiencia, 10 años en esta compañía, nunca he tenido problemas. Ajá. Pero cuando esta señora abrió los ojos, aquello fue un fenómeno. Aquello empezó a dar brinco y a tirar patadas y a dar golpes, que me dio un empujón y me tiró contra el Pues piso. yo le Bueno, y decía que ella parara. dice que ella le decía a usted que no la tocara y que usted insistía en tocarla. No, eso fue muy rápido. Ella, cuando vio los ojos, que me vio a mí que yo le estaba dando masaje, le decía, tranquilícese que eso es normal. Ella no esperó tanto. Sí. Ella lo que hizo, Venga me tiró. acá, José, ven. Ven aquí un momentico. Ven aquí. Acércate a mí, ven. Sí, diga. Acércate, más, ven. Ay, huele rico. Pero Gracias, hoy- don José. Quería echarle una olidita porque la señora me Gracias estaba a usted. diciendo que usted no olía rico, pero usted huele de lo más rico. Pero hoy. La verdad que sí. Huele riquísimo el señor. La verdad, no les digo mentira. Pasemos al testigo de la señora. Y dile ya al licenciado Lucena que vaya pasando. Buenas tardes, señora. Buenas tardes, doctora. ¿Su nombre? Daniela. Daniela, usted está aquí apoyando a la demandada. Sí. Bueno, ¿qué viene a declarar?
Bueno, yo fui quien le recomendó a ella la academia. ¿Fue usted? Yo. Muy sí. bien. Y bueno, yo estoy muy apenada con ella por la situación en la que está pasando, que bueno, en realidad yo quería que ella tuviera un buen servicio y saliera satisfecha, como siempre lo había hecho, pero bueno, lamentablemente tuvo este percance con el señor José. Yo tuve algo así parecido, ¿Por ¿verdad? qué? Pero fue por una mujer, me atendió una mujer de color. Ajá. Y no porque era de color, sino que yo quería un muchacho, un chico como Andrés. Señora, pero ¿qué van ustedes a buscar a estos lugares? Bueno, doctora, Porque a mí mire... me parece que ustedes están como medias despistaditas. Bueno, doctora... A mí me parece que ustedes deberían estar ahí buscando un prostíbulo o algo, porque lo que ustedes están buscando en estos lugares no le van a conseguir, porque esto es un lugar de masaje, de meditación. Lo que pasa, doctora, disculpe, lo que pasa es que cuando él nos dio el tour, ¿verdad? Como dice la amiga, resulta de que él nos presentó a puros chicos así como él. Nosotros nunca vimos a un señor como el señor José. ¿Qué tiene usted en la mano? Aquí tengo mi contrato allí con la academia. Ajá. Sí, para que usted lo vea y revise cómo en realidad nosotros, qué es lo que hacemos nosotros, lo que pagamos allá. No, yo sé, La este es el cantidad. mismo contrato. Sí. El mismo contrato que ya yo vi anteriormente. Pero el servicio de usted tenía algo especial. Sí. Porque usted buscaba clases particulares con duración de 1 hora. Exacto. De lunes, Él no me lo miércoles a ofreció a mí. viernes junto a los maestros. Y usted especificaba los maestros que quería. Pero él nunca me ofreció ese Porque servicio a mí. Eso, Yo doctora. hablé con, Jamás yo me lo hablé con ofreció. él y entonces llegamos a un acuerdo de que le iba a pagar un poco más, pero que iba a tener exclusividad. A ver, licenciada Lucena, aquí hay algo extraño. Sí, yo creo que la parte más importante acá es la falta de sinceridad con las necesidades que tienen estas dos personas con su sexualidad, con su sensualidad. Si ellas fueran más claras y dijesen, yo necesito es un contacto con una persona joven y que me toque ciertas áreas de mi cuerpo donde yo quiero sentir mi sexualidad, mi sensualidad y disfrutarla hasta llegar a un orgasmo o no llegar a un orgasmo, o fuese sido diferente la Pero claro que negociación. es inapropiado ir a un lugar de meditación y pedirle a la gente, a la administración, buscar a alguien que te toque de una manera sexual. Estoy completamente ¿Es de acuerdo, pero inapropiado? ellas fueron las que se engañaron a sí mismas. Ajá. Nos Que no tienen engañaron. la- No nos engañaron. No, Nos se engañaron No se ustedes, engañaron. damas. Se engañaron ellas Nos mismas. engañaron. Se engañaron ustedes, Ellas damas. asumieron, en su cabeza, asumieron de que al ir allá iban a obtener eso. Eso es un lenguaje interno de ellas, que no fue en ese momento transmitido adecuadamente a las personas. Decirle, esto es lo que yo quiero. Ser honesto consigo mismo para ver si la academia está en capacidad de brindar los servicios o no dárselos. Claro. No, doctora, porque nosotros no teníamos contacto sexual. Yo creo que ustedes, en vez de un movimiento seco, lo que estaban buscando era un movimiento mojado. Pues así terminábamos. Y aquí le salió el tiro por la culata. doctora. Ajá. Decisión del caso, te concedo la demanda en su totalidad. Qué injusticia, Pague y... ¡Ay, qué injusticia! De verdad que... Bueno, pues mire a ver si el diablo le ayuda a apelar este caso. He dicho, caso cerrado. Agredió a José, empezó a lanzar la cama, destrozó todo el cuarto, rompió vidrios, candela, etcétera. O sea, Llamaron a la policía.